comunican con Erika. También les vamos a mandar un formato de evaluaciones después de cada clase. Es muy importante para nosotros que le dediquen el tiempo suficiente a responder esas evaluaciones magisteriales. Es la manera que nosotros tenemos para saber y conocer el desempeño de los ponentes, y no solamente de los ponentes, sino también de los temas, y poder reconfigurarlos para el futuro, ¿no? Vamos a hacer una carpeta de Google Drive y ahí les vamos a ir mandando las presentaciones de los ponentes. Muy importante que sepan que no todos los ponentes utilizan presentaciones. En la escuela obviamente hay libertad de cátedra, no es un requisito para que impartan la clase tener presentación o tener material. En la mayoría de los casos lo habrá. En algunos casos tampoco quieren compartir el material. Entonces sí es importante que sepan que en todos los casos en el que nosotros tengamos el material disponible, en el caso en que los ponentes nos los hagan llegar, ese material va a ser subido a esa carpeta de Google Drive. Entonces, bueno, pues sin más, les presento y les cedo también el uso de la palabra a maestro Israel Hurtado. Él es el coordinador de este diplomado de Derecho de la Energía ya desde hace tantos años. Israel, muchas gracias. En nombre del rector, ya sabes, siempre te estamos muy agradecidos. Contrario, Ceci, muchas gracias por esta presentación, gracias por todos estos detalles importantes para que todos podamos, bueno, y desde luego los que están participando, los y las que están participando en el diplomado, pues no pierdan, digamos, alguna clase o alguna cuestión por estos pequeños detalles que pues seguramente se van a ir acostumbrando al paso de las clases, ¿no? Y yo, sí, básicamente agradecerte, bueno, a Ceci, a la Escuela Libre de Derecho, como lo dice, pues ya en esta decimosexta edición y pues desde un principio yo he estado coordinando este diplomado, he visto toda su evolución y hemos visto cómo desde que inició hemos pasado por diferentes etapas del derecho de la energía en México, ¿no? Ya llevamos dos reformas energéticas, ¿no? Y cuando empezamos veníamos de lo que se considera la reforma energética de primera generación, por allá por el 2008, eh, y después, bueno, las grandes reformas energéticas que ha tenido recientemente México, ¿no? Que todos sabemos cuáles son, 2013 y ahora finalmente, recientemente que acaba de ser publicada la reforma, ¿no? Y bueno, pues todo esto se va a comentar en en el diplomado y pues felicitarlos porque la verdad es que el claustro de profesores que está impartiendo en este diplomado, pues de verdad que pocas instituciones académicas lo tienen. Gente, personas, profesores, ya maestros con mucha experiencia, tanto en el campo como académicamente hablando. Y pues estamos muy agradecidos que participan en este diplomado también a todos los profesores. Y también agradecerle a Erika y a Isabela por toda su dedicación, por estar en el armado de todo este diplomado y estar al pendiente de todo lo que se necesite. Como bien decía Ceci, pues ellas dos están aquí para apoyarlos. Digo, manejan diferentes áreas, digamos, pero al finalmente cualquier cosa que ustedes quieran, duda, que tengan alguna duda, comentario o necesiten de algo, cualquiera de las dos las puede apoyar y o puede gestionar lo necesario, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y pues nada, yo creo que voy a presentar a nuestra primera maestra el día de hoy con esta clase que es régimen jurídico de los hidrocarburos, que con eso empezamos hoy, que es Elba Arjona. Y pues me da mucho gusto, no es la primera vez que ya está con nosotros y pues de verdad bueno, su experiencia y su práctica profesional, pues bueno, ustedes van a ver todo su expertise y conocimientos, ¿no? Voy a leer rápidamente una semblanza reducida de Elba Arjona, que es una abogada mexicana con más de 15 años colaborando en el sector público y privado. Es doctora en Derecho por la UNAM y cuenta con un LLM en Derecho Marítimo por la Universidad de Tulane. Formó parte del equipo de la Secretaría de Energía como directora general de contratos petroleros y también directora general de evaluación de contratos y además participó como consejera suplente en el Consejo de Administración de PEP en representación de la CENER. También formó parte del equipo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
en el área de licitaciones. Y en el sector privado, pues ha asesorado diversas empresas relacionadas a la industria petrolera nacional e internacional. También fue asesora de la secretaria, bueno, en su momento la secretaria Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en donde apoyó en la resolución de conflictos sociales en temas relacionados justamente con los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad. También, bueno, pues participó en el análisis que realizó la Secretaría de Gobernación de las controversias que derivaron de la renegociación de los contratos de transporte de gas natural. Y bueno, pues ha hecho, digamos, análisis jurídico de proyectos de diversas iniciativas y bueno, proporcionado asesoría legal en relación con los alcances e implementación de las iniciativas. Actualmente es gerente senior de cumplimiento regulatorio en Jaguar Exploración y Producción. Muchas gracias, doctora Arjona, por estar aquí con nosotros el día de hoy, compartir conocimiento y pues bienvenida y muchas gracias nuevamente. Sí, yo la vi aquí en la doctora. A ver. Sí Hola, está, Efra, pero ¿cómo estás? no la escuchamos. Creo que ella no nos escucha a nosotros. ¿Sí? No, ella sí, pero nosotros no. Sí, exacto. A ver, vamos a ver qué está pasando. A ver, doctora, abre su micrófono a ver si les podemos escuchar. No. En la parte de abajo izquierda, donde dice agregar audio, hay una flechita que te manda a las configuraciones de audio. Y creo que por ahí puedes poner el speaker o el micrófono y seleccionarlo. Y veo que tienes audífonos, entonces probablemente te va a aparecer ahí los audífonos si están conectados a la computadora. O tal vez en salir y volver a entrar. No lo sé. A veces a mí me ha funcionado eso. Sí. A veces por Bueno, alguna razón. Sí. disculpa Israel. No, adelante, Isai. ¿Querías comentar algo? Sí, adelante. Quiero aprovechar rapidísimo. Les quiero platicar que ahorita les estoy escribiendo en el chat que creamos, Erika y yo, un grupo de WhatsApp. Es de carácter totalmente informativo sobre anuncios. Digo, nosotros estamos agregando como los programas directamente a la página del diplomado, pero pues como ustedes saben, muchas veces los ponentes o algunas veces los ponentes pues tienen temas de agenda y nos piden como reagendar. Es por eso que nosotros en el programa ponemos que hay algunos jueves en los que será necesario asistir, pero eso se los avisaremos nosotros pues con buen tiempo de anticipación. Entonces este grupo, solamente Eric y yo estaremos escribiendo por ahí todos estos anuncios y todas estas noticias como inmediatas, y les voy a compartir el link de este grupo por el chat. De todas maneras, todas las clases yo se los compartiré por ahí y se pueden agregar directamente, entonces por ahí nos vamos a estar viendo, ¿va? Gracias, Isa. Vamos a ver No, sigue sin escuchar. En donde dice audio, doctora, hay una flechita. Si le aplica ahí la flechita, dice altavoz. Viene micrófono y luego dice altavoz. Ahí sí le pone probar altavoz y micrófono para que haga una prueba de sonido su computadora. Audífonos, espero que ya se escuche. Ahí está. Ya, se escucha. Ahí está. Listo. Perfecto. Okay. Igual Pues vamos a gracias. ruido de fondo, Doctora. que se escucha. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Elba Arjona. Muchas gracias, Israel, por la introducción. Como bien mencionaste, llevo varios años dando esta materia y este es un año particularmente distinto, dada la reforma que acabamos de pasar.
venimos de 10 años con un régimen jurídico idéntico y hace un par de meses, hace un mes, se publicó la reforma, las leyes secundarias a la reforma energética publicada en 2024. Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Iniciamos. Por favor, si tienen alguna duda o cualquier comentario, no duden en interrumpirme. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Y es un poco con esta nueva dinámica de el cambio de la ruta en materia energética. Vamos a ver algo muy rápido de dónde viene el petróleo, que es el sector hidrocarburos, básicamente. Después vamos a ver el marco jurídico, cuáles fueron las principales reformas constitucionales que tuvimos en 2013 y la reforma constitucional de 2024, que da un viraje a lo que conocíamos anteriormente. ¿Cuáles fueron las diferencias en el marco jurídico? La distribución de competencias en materia de hidrocarburos, que eso vamos a ver que es una de las grandes diferencias en esta nueva reforma. ¿Cuál es la foto o el panorama de los hidrocarburos al momento? Y después nos vamos a dedicar a los dos instrumentos o los títulos que habilitan la exploración y extracción de hidrocarburos. Son dos principalmente, las asignaciones y los contratos de exploración y producción. ¿Alguien sabe qué son los hidrocarburos? Perdón, doctora, no sé si está cambiando el contenido de la pantalla, pero ahorita vemos la versión editable de la presentación. No, a ver. En la parte de abajo, doctora, hasta abajo, hay un Android. Sí. Lo tengo, no, estaba, ¿ya lo ven? Yo lo estoy viendo como si... No, todavía pantalla como completa. modo, como modo editable. Modo editable. Tu presentación. Déjenme ver. Es porque cuando le damos en compartir, hay que Exacto. seleccionar la opción de pantalla completa. Y entonces ya este zoom que hace la misma aplicación de PowerPoint, ya, ándale. ¿Y ahora sí se ven? Listo. Bueno, ¿qué son los hidrocarburos? La nueva ley del sector hidrocarburos los va a definir como compuestos químicos orgánicos formados principalmente por hidrógeno, carbono, en forma de petróleo líquido, gas natural y otros compuestos. Cuando a lo largo de la presentación vamos a ver que hablo de hidrocarburos, cuando hable de hidrocarburos vamos a estar hablando de petróleo por un lado, gas natural por el otro y otros compuestos sólidos. Ahora sí, ¿saben de dónde viene el petróleo? ¿Alguien tiene idea? Actividades fósiles, ¿no? Exacto. Existe toda una teoría de que es la teoría orgánica y lo que dice es que el petróleo surge y más bien los hidrocarburos, porque también incluye el gas y los demás materiales, surgen de la descomposición de restos de animales y algas microscópicas que se van acumulando en los fondos de los ríos o de las lagunas, en el fondo del mar, y con el paso del tiempo, la presión y la temperatura se van volviendo líquidos, creando el petróleo o los hidrocarburos. No sé si se acuerdan de sus clases de química de la prepa, donde hablaban del CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, aquí van a estar, la materia orgánica va a estar compuesta por un 83% de carbono y 86% de hidrógeno. Esto es lo que tienen nuestros hidrocarburos. También van a tener en muchas menores cantidades
azufre, oxígeno, nitrógeno y a veces algunas trazas de metales como fierro, cromo, níquel o vanadio. Cuando el hidrocarburo tiene estas cantidades o mayor cantidad de estos elementos, vamos a poder hablar que es de mejor o menor calidad, ¿no? Un hidrocarburo con alto contenido de azufre no es tan bueno como con uno de menor grado. Ahora, este líquido que se va, como ya vimos, que se va a hacer derivado de el tiempo, del paso del tiempo y la alta presión y la alta temperatura, se va a concentrar en algo que llamamos una roca almacén, ¿no? Entonces, esto es un yacimiento que se origina gracias a la permeabilidad de las rocas que permiten la acumulación de los hidrocarburos en el subsuelo. Vamos a tener dos tipos de yacimientos. Básicamente esto es, el hidrocarburo encuentra, gracias a que la roca es porosa, la posibilidad de irse acumulando en estas cuevas y vamos a tener dos tipos, yacimientos convencionales o no convencionales. Ok. Esta clase lo estamos tratando de enfocar en la cadena de producción de hidrocarburos, que básicamente es la primera etapa de la cadena de valor. Pero en el sector energético vamos a ver que el sector se divide en 3 etapas de la cadena productiva. La primera es upstream, que implica la exploración y producción, particularmente de hidrocarburos. Después, midstream, que implica el transporte, almacenamiento y distribución, y downstream, que implica la refinación, venta al público, almacenamiento de gasolinas, etc. Entonces, si yo les preguntara a ustedes en qué parte de la cadena productiva van a estar las asignaciones y los contratos o esto que hace Pemex para poder extraer petróleo, ¿ustedes qué dirían? ¿En qué etapa de la cadena productiva es? Upstream, ¿no? La primera. Exactamente. Estamos aquí, upstream. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en esta primera etapa. Después vamos a brincar a el transporte una vez que sale del área de asignación o del área contractual. Brincamos a esta segunda etapa y una vez que empezamos a procesar los hidrocarburos extraídos, nos vamos a esta. Las gasolineras están en esta. Los ductos de transporte están en esta. La exploración, la explotación, las plataformas, todos los estudios que se necesitan hacer para saber si existe o no petróleo dentro del subsuelo van a estar contenidos en esta primera etapa, que esto es el objeto de nuestra clase de hoy. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Ok, sigo. Me voy a tratar de ir un poco rápido, pero por favor, si sienten que voy muy rápido, si existe alguna duda, deténganme. Vamos a tratar de abarcar muchos temas en muy poco tiempo. Ok, un repaso rápido de todas las reformas que hemos tenido en este sector, ¿no? Reformas y hitos importantes. ¿Por qué llego a esta lámina? Y como antecedente, antes de por mostrarle el diagrama, es porque hemos hablado de la primera gran reforma energética, que es la de 2013, o es la más sonada, y esta contrarreforma que se hizo para proteger la soberanía energética, o así nos lo vendieron el año pasado. Pero en realidad no es ni la primera reforma ni la última que vamos a tener, y más bien esto ha sido una evolución constante de nuestro sector que es dinámico y que esperemos que esto sea algo definitivo porque nuestros proyectos son a largo plazo, pero eso no quiere decir que no vuelva a existir. Tenemos como base o primer antecedente identificado la Constitución de 1917, donde va a establecer por primera vez en el artículo 27 que la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, incluyendo el petróleo.
Esa premisa sigue vigente hasta nuestras fechas. La nación es propietaria o dueña de los hidrocarburos que están en el subsuelo. Después vamos a ver que en 1938 tenemos la expropiación petrolera, la cual se deriva no de un cambio de timón en la política del sector, sino más bien en un conflicto preexistente con las compañías petroleras, quienes desacatan una sentencia de la Suprema Corte y en consecuencia, derivado de esta desacato, se da la expropiación y la creación de Petróleos Mexicanos. Después vamos a ver que en 1958 va a emitirse por primera vez la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que esta ley es el antecedente tanto para la ley de hidrocarburos o la nueva ley del sector hidrocarburos. Es la ley que va a regular cómo se va a explotar el petróleo y el gas. En 1992 se vuelve a reformar, se vuelve a hacer una nueva reforma energética para permitir la participación privada en la petroquímica secundaria. En 2008 se hace una nueva ley o una serie de reformas a la legislación secundaria, entre ellas la reglamentaria del artículo 27, para permitir la participación privada en el sector de hidrocarburos. Esta participación es de manera indirecta porque las empresas privadas van a poder apoyar a Pemex en el ejercicio de sus atribuciones o de su derecho más bien a explorar y extraer hidrocarburos, pero lo van a hacer a través de contratos de servicios, contratos incentivados y contratos de obra pública financiada, que son los CIEPS y los COFs. Este es el primer antecedente donde vamos a tener empresas privadas participando indirectamente en la explotación y extracción, exploración y extracción de hidrocarburos, aunque ellos no fueran los titulares. En 2013 se regula esto y se modifican la Constitución para permitir la participación privada en la exploración y extracción, otorgando la posibilidad de que obtengan un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos mediante las rondas de licitación. Esta reforma va a regular un poco ciertas actividades que indirectamente se realizaban desde 2008. Y, de hecho, en uno de los transitorios de la reforma, va a permitir que los contratistas de CIEPS y de COFs migren o modifiquen sus contratos para volverlos unos de exploración y extracción conforme a la nueva ley. Y, finalmente, nuestra más reciente reforma, que se publicó en el Diario Oficial en diciembre del año pasado, es una reforma donde va a revertir parcialmente lo que se hizo en 2013, devolviendo el control estatal sobre áreas estratégicas y transformando nuevamente la naturaleza jurídica de Pemex y CFE. Lo que se busca con esta reforma es darle un rol más preponderante a Pemex y a CFE. Para nuestros efectos, lo importante es que cambie el rol que tenía en la industria Pemex. ¿Ok? Vamos a entender un poquito, me voy a enfocar un poquito de por qué se hizo la reforma de 2013. Sin esto no vamos a entender qué pasó, cómo funcionaba la industria y por qué esta reestructura actual que deja parte de las ideas o de las directrices de la reforma de 2013, pero ajusta ciertos temas en favor de Pemex. Bueno, ¿qué se tenía? Uno, existía un monopolio constitucional. Solo el Estado, a través de Pemex, podía llevar a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos. Si bien Pemex podía subcontratar empresas, el titular del derecho siempre fue Pemex y era el Estado quien podía ejercer. El Estado también era el rector de las actividades del sector de hidrocarburos. Establecía las áreas estratégicas y exclusivas del Estado, el petróleo era uno de ellos, y la petroquímica básica. Pemex tenía como naturaleza jurídica ser una paraestatal con fines productivos, tenía personalidad jurídica propia
y patrimonios propios. Pemex asumía todos los riesgos de la operación. En consecuencia de esos riesgos, también tenía límites financieros, operativos y tecnológicos. El actuar de Pemex estaba acotado a el presupuesto federal y dependiendo de las finanzas públicas es que si tenía mayor o menor cantidad de recursos para invertir. ¿Qué estaba pasando en esta época o de dónde veníamos? Veníamos de un diagnóstico desfavorable, se estaba acabando o estaba decayendo la producción y se estaba acabando nuestro principal yacimiento, que es Cantarell, o era Cantarell. Necesitábamos mucha inversión para poder revertir la declinación que se tenía de la producción de Cantarell, que era nuestra principal yacimiento. Se estaba acabando también la era de petróleo fácil. Necesitábamos empezar a explorar en aguas profundas, ultra profundas y otro tipo de proyectos que fueran rentables, ¿no? Para ello se necesitaba incrementar la inversión. En ese momento, en 2013, para poder llegar a buen puerto, se necesitaba por lo menos una inversión de 60,000 millones de pesos al año. Pemex, de dólares al año. Y Pemex contaba con 27,000 millones de presupuesto. Vamos a ver que en esta pequeña gráfica, la línea verde era la inversión que se tenía y la línea roja la producción. Vamos a ver que al inicio empieza esta gráfica en 2007, 2008, la inversión era menor y la producción era bastante alta, porque estábamos en esta parte de el petróleo de fácil acceso, teníamos a Cantarell. Empezamos en 97, vamos subiendo. Para 2004 teníamos 113,000 millones de inversión con una producción de 3.4 mil millones de barriles diarios. Y vamos a ver que en la reforma de 2008, donde se empieza la participación de los privados, que otra vez es el antecedente de esta reforma y las circunstancias de la declinación y la producción de Cantarell ya habían empezado a hacer efectos, vamos a ver que la inversión iba creciendo, pero la producción cada vez era menor. Entonces, en 2008 se trató de hacer algo para revertir, pero para 2012 necesitábamos, sin duda, hacer algo que nos permitiera como Estado revertir esto. Esta diferencia entre mayor inversión no estaba dando rendimientos en mayor producción. Se necesitaba contar con una diversificación de proyectos y para eso podían funcionar las empresas privadas. Ok, ¿qué pasó en 2013? Modificación de 3 artículos constitucionales nada más, el 25, el 27 y el 28. Además, esta reforma constitucional en el decreto tenía 21 artículos transitorios. Estos artículos transitorios eran la esencia de toda la reforma. Ahí se marcaron todas las pautas de cómo se pensaba que tenía que ser nuestro nuevo régimen jurídico y cómo se iba a regular el sector. ¿Cuáles eran los ejes rectores? 1, se mantiene esta idea de que el recurso, los hidrocarburos en el subsuelo, son propiedad de la nación. Quien va a mandar y va a decir cómo se tienen que ejercer esos recursos es el Estado, manteniendo así al Estado como rector del sector hidrocarburos. Se va a modificar el régimen jurídico de Pemex y de CFE. Si recuerdan, anteriormente les decía que previo a la reforma eran empresas paraestatales, ahora se convierten en una nueva cosa, no existía eso, es en una empresa productiva del Estado. ¿Cuáles eran las características de este nuevo tipo de empresas? Es que tenían que buscar la rentabilidad, ¿no? Y buscar los beneficios económicos, maximizar el valor de los hidrocarburos para el Estado. Esa esencia de generar mayor valor se va a cambiar ahora y vamos a ver en la reforma del 2024 que lo que buscamos es justicia social.
Se va a permitir en 2013 la participación privada, la competencia a través de las licitaciones, vamos a buscar o se va a buscar la generación de renta, se busca la sustentabilidad y el medio ambiente y hay un énfasis muy grande en la transparencia. Cuando hablamos de participación privada y competencia, incluye también a Pemex. En su momento, Pemex jugó como un competidor más en la industria y en las licitaciones petroleras era un tirador más. Pemex podía participar en la licitación por sí mismo o a través de socios y hubo casos que tuvo contratos hasta con Chevron, con diversas empresas extranjeras, internacionales, que venían a participar con él. Derivado de esta reforma a la Constitución, se crearon 10 leyes y se modificaron 12 nuevas. Se modificaron 12 más. Ok. La esencia, básicamente. Por mandato constitucional, la nación puede explorar y extraer hidrocarburos a través de 2 instrumentos. Esta idea se mantiene en 2024 a través de las asignaciones o de los contratos. ¿Ok? Siempre esto también se mantiene, no se modificó en 2024, es una de las premisas que tenemos y es de lo más importante. Y viene desde la Constitución del 17. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberán incluirse en las asignaciones y en los contratos. Todas las asignaciones vigentes lo dicen, todos los contratos vigentes lo dicen. También se prohíben las concesiones en materia de petróleo y demás hidrocarburos. Esta restricción a la fecha se mantiene. Básicamente, esto es lo que traíamos en los principales momentos de las leyes secundarias de 2013. Hablamos de contratos a través de licitaciones, reglas para los contratos, procedimientos de adjudicación, una distribución específica de facultades respecto de los contratos. También se establecen las reglas para el pago de contraprestaciones, se establece la idea de que exista un plan quinquenal en el reglamento de la ley de hidrocarburos y los procedimientos para emitir la convocatoria. Esta parte sí se modifica, ¿ok? Ahora, si vemos qué tenemos en la reforma de 2013 versus la reforma de 2024, vamos a ver que se van a tocar los mismos 3 artículos constitucionales, que son el 25, el 27 y el 28. Lo más importante de la reforma de 2024 es que se va a establecer la nueva naturaleza jurídica de Pemex y CFE. Ahora son empresas públicas del Estado cuyo objetivo es preservar la soberanía, seguridad, sostenibilidad, autosuficiencia y justicia energética de la nación. Quitamos esta idea de generar valor económico. Ya no. Esto sí es muy neoliberal y el objetivo original de 2013 era maximizar los recursos del Estado y generar el valor económico. Ahora buscamos autosuficiencia, justicia energética, preservar la soberanía y seguridad. También otro punto importante de la reforma de 2013 es que se establecía la separación de la cadena de valor. Hablamos de la cadena de valor cuando hablamos de upstream, midstream y downstream. Bueno, así, dentro de las empresas productivas del Estado, dentro de Pemex, se separó la cadena de valor. Entonces teníamos a la empresa productiva en materia de upstream, que era Pemex Exploración y Producción. Teníamos a transformación industrial, tenemos a la parte de comercialización, que es downstream, tenemos refinación, ¿no? Esto, que estaban separados muy claros en empresas, se va a quitar. Y ahora las empresas públicas se integran en una sola. Y Pemex, Petróleos Mexicanos, va a ser responsable de llevar a cabo la exploración, pero va a ser responsable del transporte, pero también de la refinación y también de la comercialización. Es una sola empresa que va a tener toda la cadena de valor. ¿Eso va a tener un impacto fiscal? Sí, porque ahora, al ser una sola empresa, no se tienen que vender entre empresas subsidiarias, que era lo que teníamos,
y por lo tanto va a tener un estado financiero consolidado. Es una sola empresa. Ahora, derivado de esta reforma a estos 3 artículos constitucionales, se van a crear 8 nuevas leyes y se van a modificar 3. Se modifica la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Cuáles son las leyes que se crean? Bueno, se crea una nueva ley de la CFE, una nueva ley de Pemex, una nueva ley del sector eléctrico, que si ven, lo que se hizo fue derogar las anteriores y publicar unas nuevas leyes, porque tenemos estas leyes muy similares a los que ya traíamos. Se crea la ley del sector hidrocarburos, que se basa en su mayoría en la ley de hidrocarburos. Tenemos una ley de planeación y transición energética, una ley de biocombustibles, una ley de geotermia, una ley de la Comisión Nacional de Energía, que esta va a ser una nueva comisión, un nuevo ente regulador que va a sustituir a los órganos reguladores coordinados en materia energética, que eran la CRE y la CNH. ¿Ok? ¿Qué teníamos? Esto es importante. ¿Cómo era la distribución de competencias en la reforma energética de 2013? Bueno, teníamos que la idea era que ninguna autoridad fuera responsable de llevar a cabo todas las actividades. Entonces, ¿qué se hizo? Se pulverizaron o se distribuyeron de distintas maneras las atribuciones. Y vamos a tener que quien era el encargado de la política pública era CNE, quien administraba los contratos y emitía licitaciones era la CNH, Hacienda veía todo lo que tuviera que ver con contraprestaciones, cómo se determinaban, el regulador en materia ambiental y gestión industrial era la CEA, y quien recibe los recursos era el Fondo Mexicano del Petróleo. Y teníamos 2 tipos de jugadores, unos los privados y Pemex. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo muy bien. Ok, ¿qué pasa? Pues estos reguladores que les acabo de mencionar, teníamos a las 2 empresas productivas del Estado, Secretaría de Economía, Hacienda, CNE y los reguladores energéticos van a estar sustituidos. Y en 2024 vamos a redistribuir las competencias. Tenemos las empresas públicas, Pemex y CFE, se mantienen con distintas atribuciones, Hacienda, Economía y CNE. La CRE y CNH desaparecen para crear al nuevo regulador, que es la Comisión Nacional de Energía. Mantenemos al regulador en materia ambiental, que es la CEA, que depende, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Semarnat, y se mantienen 2 gestores técnicos, que son el Senagas y el Senace. ¿Ok? Anteriormente, vamos a ver que las atribuciones se distribuían siguiendo la cadena de valor. Teníamos que la primera parte, el upstream, lo regulaba la CNH, que es la exploración y extracción. El transporte, midstream, lo regulaba únicamente la CRE. Y CNER se dedicaba a la parte de downstream, en alguna parte, ¿no? El tema de refinación, procesamiento petroquímica, los permisos de importación y exportación de gasolinas y demás, de crudo, y la comercialización otra vez la regulaba la CRE. Este corte tan claro que teníamos por etapas de la cadena productiva se va a cambiar. Una de las diferencias grandes es que ya no vamos a ver a las etapas de la cadena productiva, sino vamos a ver también a la molécula. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en la parte de exploración y extracción de hidrocarburos lo ve CNE,
El transporte lo vamos a dividir en el transporte de petróleo, lo ve CENER, pero los permisos para el transporte de petrolíferos y de gas natural lo va a ver la nueva comisión, que en realidad va a retomar la mayoría de las funciones que traía la CRE. CENER toma las atribuciones de CNH y se fusionan o se dividen entre la CNE y CENER las atribuciones que tenía originalmente la CRE. Y van a depender mucho del tipo de hidrocarburo o de molécula que estamos hablando. Refinación lo sigue viendo CENER, pero la importación y explotación de petróleo es de CENER, mientras que la comercialización y la importación de petrolíferos y gas natural es de la CNE. ¿Hasta aquí alguna duda? No es más que una duda, un comentario, Elba. Tú, desde tu experiencia, ¿cómo ves esta reestructura de entidades reguladoras de lo que existía en el 2013 versus lo que está existiendo ahora? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuáles crees que sean los mayores retos que se puedan vivir en el sector de hidrocarburos? Lo veo complicado, no por la desaparición de CNH o de la CRE, sino por empezar a ver al sector por la molécula y no cortarlo, hacer los cortes por el tipo de cadena productiva. Y es algo tan básico como cambiamos la ley de hidrocarburos por la ley del sector de hidrocarburos. No, si el revisar la molécula vas a tener a una persona que regule el transporte de petróleo, pero a otro regulador que regule el gas natural. Muchas veces en las operaciones, por ejemplo, nosotros en Jaguar, podemos tener condensados, podemos producir condensados y gas natural, que son dos moléculas totalmente distintas, ¿no? Cuando lo hablábamos de hidrocarburos y hablar de el transporte de hidrocarburos en su conjunto, sabías claramente quién era el regulador. Una empresa petrolera con un contrato hoy puede producir aceite o petróleo, CENER, gas natural, CNE. Eso es lo que más complejo veo. Hubo un avance muy grande después de 10 años en la CNH para especializar a la gente en ciertas materias. Y otra vez empezaron, no sé, es una tontería, pero cuando yo estaba en CNH, 2015, empezamos con había un área que revisaba las asignaciones de exploración y los contratos de exploración. Y después otra que revisaba la parte de extracción, ¿no? Asignaciones y contratos. Años después, conforme fueron avanzando la vida de los contratos, se dieron cuenta que tú podías tener un contrato tanto de exploración como en extracción. ¿Qué se hizo en la CNH? Se decidió que había una persona, una dirección general, que se llevaba toda la parte de asignaciones y otra la parte de contratos. Y así no te tenías que pelear si eran de exploración y desarrollo. No lo vamos a ver aquí, pero parte de la redistribución de atribuciones de CENER es dividir otra vez va a haber una dirección general que vea la parte de exploración, otra la de extracción. Creo que con el paso del tiempo hubo muchas lecciones aprendidas muy valiosas dentro de la CNH y seguramente dentro de la CRE que se perdieron. Y eso creo que va a ser complicado. Lo demás, todo se puede trabajar, pero había un avance que tal vez se puede perder. Sí, se va a perder. ¿Algún otro comentario? No sé si quedó claro. Elba, buenas tardes. Una pregunta que es un poquito más de algunas diapositivas atrás. Gracias por la explicación. ¿Qué debemos de entender por el concepto de justicia energética? ¿Qué hay detrás de ese concepto? ¿Cómo debemos de entenderlo tanto doctrinal y en tu experiencia que nos compartes de regulador?
¿Cuál es el take que nos puedes dar como para ampliar un poco más esa figura y entenderla mejor? Mira, no existe como tal una definición. Déjame. Para empezar, o sea, no está claro, no lo definieron. Estoy viendo la ley de hidrocarburos, por ejemplo. No existe, o sea, sí, no, tampoco. Ni en la ley de hidrocarburos ni en las reformas se definió qué es la justicia energética. Parte de esta idea de hacer llegar o tratar de hacerle llegar a la mayor cantidad de gente, sobre todo las personas más humildes o las áreas marginadas, la energía. Que no sea una barrera para que implique desigualdad. Eso es. Y es quitar esta parte de la esencia de 2013, donde lo que nos preocupaba era generar riqueza, y aquí es que todas las comunidades puedan tener acceso a la energía, o en su caso, que se puedan ver beneficiadas de los proyectos que se llevan a cabo cerca de su comunidad. Okay. Ya no, o sea, un poco dentro de esto es, ya no se vale nada más llegar y ponerte y empezar a perforar, ¿no? Sí había pago a los propietarios, pero también buscar un poquito más allá de eso y buscar que los proyectos beneficien a las comunidades cercanas a donde están. Y si es un parque eólico, no es de mi tema, pero ¿cómo le hacemos para que la comunidad que está ahí pueda tener electricidad? ¿Cómo le hacemos para que los frutos de la venta de este petróleo puedan beneficiar a la comunidad? Puede ser con proyectos sociales, hospitales, cosas así. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Sumado a la pregunta de Oscar, en la ley del sector eléctrico sí viene definido justicia energética como acciones o estrategias encaminadas a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía e impulsar el desarrollo regional y la prosperidad compartida mediante el acceso a energía e infraestructura energética confiable, asequible, segura y limpia para la atención de necesidades básicas, la reducción de impactos en la salud y el medio ambiente. Incluye también la ampliación de espacios de participación inclusiva, principalmente de los pueblos originarios, en las cadenas productivas locales de los proyectos energéticos. En esta sí bien, en la de hidrocarburos no. No, exacto. Pero bueno, gracias, es muy buena guía para decir más o menos qué están pensando. Y es, dicho de manera resumida, es que la comunidad participa de los beneficios del sector energético. ¿Algún otro comentario o seguimos? Una pregunta. En el caso de CENER y CNE, algunas definiciones de trabajo, de funciones que tiene la CNE, ¿las define o las determina finalmente CENER? O sea, sí se vuelven a mezclar las funciones en lugar de la CRE, pero ahora cargadas a la CENER, aunque no se trate de petróleo. No y sí. Un poco va a ser medio ambigua. Las funciones, las atribuciones están claramente delimitadas en la ley de hidrocarburos. Te va a decir qué le corresponde a cada uno. En esta parte, sí está claro, no son las mismas, no es tal cual todo lo que hacía la CRE se pasa a la CNE. Hay algunas atribuciones que tenía la CRE que ahora se van a CNE. También hay atribuciones que tenía todo lo que tenía CNH se va a CNE, pero la CNER sí forma parte del órgano de dirección de la CNE. Entonces, ahí es donde, sin ser lo mismo, sí, la CNER va a poder tener un rol preponderante en la toma de decisiones de la CNE. Como miembro de su consejo de administración.
Ok, gracias. De nada, ¿alguna otra pregunta? Ok, seguimos. Nada más como aclaratorio. A la fecha, todavía, al momento de publicarse el decreto de reforma constitucional, se previó una vacatio, una suspensión, y donde dice que, por un lado, en 180 días, la CENER tiene que publicar toda la legislación secundaria para regular lo dispuesto en la ley del sector de hidrocarburos. Y por otro lado, se estableció un transitorio donde dice que en tanto no se publican las nuevas disposiciones, las disposiciones normativas que existían por parte de CNH y la CRE van a seguir vigentes. Y en pocas palabras, estas 14 disposiciones, reglamento interno ya no, pero todo lo demás sí van a ser aplicables en tanto no se publique la nueva legislación. Ok, ahora ya vimos, grosso modo, de qué se trata la reforma energética, cuál es nuestro marco jurídico, y ahora vamos a hacer un zoom en dónde estamos parados, qué es lo que tenemos. Ok, en 2018, el plan quinquenal establecía que Pemex contaba con 1,029 áreas de asignación. Todas estas chiquititas que vemos son áreas que tenía Pemex y que sigue teniendo. Perdón, más bien, de las 1,029 áreas que teníamos identificadas en el plan quinquenal, todas estas que vemos, que son 417, son asignaciones que tiene Pemex, donde estaba y está produciendo o explorando, y se tenía previsto 612 áreas para poder licitar, que son todas estas moraditas que ven aquí. De estas 612, solo se licitaron 110, que fueron los contratos, o solo hubo 110 contratos petroleros, y quedaron pendientes 502 áreas para licitar. Desde 2018 se pararon las licitaciones, y entonces estas 502 áreas siguen en posesión del Estado. ¿Para qué? Para o licitarlas y emitir nuevos contratos, o para otorgarle a Pemex nuevas asignaciones. ¿Okay? Se suscribieron en total 114, existen 111 contratos, 106 licitados, 113 por rondas petroleras, 3 por asociaciones con Pemex, y luego hubo 5 migraciones. Una sin socio, que es Equepalam, si mal no recuerdo, y 4 con socio. A agosto había 104 contratos vigentes, de los cuales 35 habían iniciado procedimientos de renuncia total, para que en su momento queden vigentes solo 76 contratos. Estos 76 contratos implican 73 empresas que participaron en la licitación. Eso es lo que teníamos tras la reforma, y que a la fecha no ha cambiado, ¿no? Recordemos que esta nueva reforma de 2024 lo que nos dice es: no se van a licitar nuevos contratos, pero eso no quiere decir que se rescindan. Entonces, el panorama que tendríamos cuando se concluyan estos procedimientos para renunciar y devolverle al Estado los contratos y las áreas contractuales es que tendríamos 76 contratos, algunos de ellos que Pemex forma parte, donde los particulares podrán participar y seguir explorando y extrayendo. Entre los más famosos se encuentra el de Zama, por ejemplo, que está en un yacimiento compartido con
con Pemex, o también tenemos a Trión, etcétera. El descubrimiento que otro es el descubrimiento y el contrato que tuvo Eni hace un año o algo así. Ok. Ahora, como les mencioné al inicio en la parte del marco jurídico, parte de el Estado es el dueño del hidrocarburo en el subsuelo, pero puede explotarlo a través de dos instrumentos. Estos instrumentos son cómo se va a poder explotar y a quién se le da el derecho de llevar a cabo las actividades. El primero es las asignaciones, y esto es el derecho que va a tener el Estado a otorgarle a su empresa productiva o empresa pública ahora, que es Pemex, para el derecho de explorar y extraer. Esto es una asignación, ¿no? Y vamos a entender que una asignación es el acto jurídico mediante el cual SENER otorga a Pemex el derecho de realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en un área de asignación por una duración específica. Y se otorga a través de este documento, que en este caso es en aguas profundas. ¿Ok? ¿Cuáles son las características o qué tenemos con las asignaciones? Bueno, para empezar, en términos de la nueva ley del sector de hidrocarburos, SENER va a poder otorgar a Pemex una asignación conforme a la siguiente relación. Va a haber dos momentos. Primero, se le va a dar las asignaciones de desarrollo propio. Eso quiere decir que, como las asignaciones que se tenían anteriormente, Pemex tiene que llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la producción de hidrocarburos, desde buscar petróleo, que es la exploración, hasta extraerlo por sí mismo. Y lo único que va a poder hacer es contratar a privados, en su caso, para que le den servicios concretos. Entonces puede rentar la plataforma, puede contratar a la persona o a la empresa que le dé el equipo de perforación, etc. Pero el costo financiero o el pago de estas obligaciones es netamente de Pemex. Los riesgos de si perforas un pozo pero ese pozo sale seco, también es de Pemex. Los riesgos tecnológicos, la obligación de conseguir la tecnología necesaria para poder llevar a cabo sus actividades, como por ejemplo en aguas profundas donde se requiere cierta tecnología de cierto nivel, todo eso va a ser única y exclusiva responsabilidad de Pemex. En segunda instancia, SENER podrá otorgar asignaciones para el desarrollo mixto. Esto es una figura nueva creada en 2024. Esta figura le permite a Pemex tener a un privado que le apoye en las actividades. Anteriormente lo que se podía hacer era migrar o convertir, antes se llamaban migraciones, pero era convertir la asignación que se tenía en un contrato, y el Estado tenía, a través de la CNH, tenía la obligación de licitar el primer socio de Pemex. Ahora ya no. Ahora este derecho de poder asociarse con alguien se le va a dar desde el otorgamiento de la asignación. Las asignaciones de desarrollo propio, vamos a ver que otorgan a Pemex el derecho a explorar y extraer en un área determinada y el derecho a celebrar contratos de servicio, pero siempre siendo Pemex el operador petrolero. Las asignaciones de desarrollo propio se pueden convertir asignaciones de desarrollo mixto siempre que se justifique a la CENER los motivos para dicha modificación, y esto le va a permitir a Pemex complementar sus capacidades. Se puede modificar una asignación de desarrollo propio a una de desarrollo mixto únicamente para obtener recursos. Es pregunta. ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que al final de cuentas, perdón, adelante. Perdón, no sé si a través de este tipo de apoyos de banco de desarrollo
o que dan aportaciones para convenios de colaboración, es que se puedan utilizar este tipo de proyectos y convertirlos en desarrollo mixto por un tema de financiamiento. ¿Alguien más? ¿Puede ser? ¿Esa es una opción? ¿Alguien más? Bueno, yo creo que como lo deja la ley ad libitum, tiene que este carácter de poderlo traspolar o poder cambiar la asignación, radica concretamente en qué tanto le conviene a Pemex, ¿no? Ya que a final de cuentas no creo que asuma los costos de, en este caso, el ejemplo que pusiste de encontrar un yacimiento seco, le conviene mucho más cambiar el esquema a una asignación donde a final de cuentas un privado tenga la misma equiparidad de riesgo, ¿no? Para que el Estado no pierda tanto. No, el riesgo es del Estado siempre. Ok, tienes un punto. ¿Alguien más? Los dos comentarios hasta ahorita son bastante válidos. ¿Alguien más? Yo puedo pensar que no, porque anteriormente habíamos visto todo lo que tiene que ver con lo que es la justicia energética, y a lo mejor puede ser que la CENER no admita como válida una justificación suficiente el hecho de simplemente obtener ingresos o contribuciones. No me acuerdo cómo era el supuesto, pero a lo mejor por esa parte sí se podría denegar, por el hecho de que no es algo que busque la justicia energética, sino únicamente el aprovechamiento de recursos, o el aprovechamiento pues en este caso sí, de recursos. Ok. A ver, vamos, cuando hablamos de, y es muy válido también tu comentario, pero cuando hablamos de capacidades, vamos a estar hablando de tres tipos de capacidades. Uno es capacidad técnica, capacidad de ejecución y capacidad financiera. ¿Ok? Para cualquier recurso, yo quiero ver capacidades técnicas y de ejecución donde quien va a llevar a cabo esas actividades tenga los conocimientos suficientes para realizarlos, pero a su vez tenga la tecnología suficiente para realizarlos. ¿Se acuerdan cuando empezamos hablando de la reforma de 2008 y de 2013, donde decíamos que la situación de Pemex era bastante mala en temas de inversión y que se necesitaba cada vez más recursos para poder tener acceso a un tipo de petróleo cada vez más difícil acceso? Pues si bien Pemex tiene las capacidades técnicas en el sentido de el conocimiento para realizar las actividades, no tenía las capacidades de ejecución porque no tenía la tecnología. Y tampoco tenía las capacidades financieras porque el recurso disponible no era suficiente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto le permite a Pemex buscar un socio que pueda tener una participación dentro del contrato, de la asignación, aporte recursos y los beneficios o de la explotación del petróleo se van a distribuir entre Pemex y su socio. Eso implica que el hecho de tener un socio, Pemex está liberado de llevar a cabo de todas sus obligaciones sociales. No. Este tema de justicia social va a ser un eje toral en toda la política energética y Pemex va a tener obligaciones dentro de la asignación para llevar a cabo temas sociales. Vas a tener que identificar y mitigar riesgos de pasivos sociales, vas a tener que tener apoyos a las comunidades, pero a su vez Pemex va a poder tener un socio, por un lado financiero, pero también va a poder tener un socio operativo. ¿Qué pasa con los bancos? Este comentario era muy importante. Estos convenios de colaboración sí funcionan, pero normalmente los bancos no quieren ser socios. Los bancos financian. Y el que se hace responsable de pagar la deuda es el deudor, que sería Pemex. Aquí lo que se busca, y al convertir en empresas de desarrollo mixto, es que alguien más participe y puede participar ya sea con tecnología, apoyando en la operación o con dinero. Compro una parte de tu asignación, por así decirlo.
Está bien fumada la nueva ley. Como visto de otra manera, en 2024, ¿cuál es la regla? Vamos a tener que la regla general es siempre vamos a buscar que Pemex, en primera instancia, tenga una asignación. Y esas asignaciones primero van a ir asignaciones propias, Pemex solito, que es esto que estábamos hablando aquí, y de manera excepcional o en segunda instancia es Pemex podrá asociarse con alguien y es la participación de los privados. Esta participación no implica nada más buscar financiamiento de los bancos, sino también llevar a cabo actividades. Y en última instancia, si Pemex no le interesa el área de asignación y por algo el Estado considera que es un área que vale la pena seguir explotando, se otorgarán nuevos contratos. Pero esta va a ser nuestra excepción. Anteriormente era lo contrario. Se buscaba que todo fuera a través de contratos y después, en caso de que no se pudiera, se daban asignaciones. ¿Cuáles son? Un poco, bueno, sigamos con esta parte de las asignaciones mixtas y cómo va a funcionar esta asociación de Pemex. Uno, que es lo que estábamos mencionando hace un momento, Pemex va a poder complementar capacidades técnicas, financieras y de ejecución. Los privados pueden o no ser los operadores. Pemex tiene, y eso es algo que siempre ha sido un problema, pero pues así es, con todo lo que tiene que ver con el Estado, pues el presupuesto es limitado. Entonces, Pemex tiene una cartera muy definida de cuáles son los proyectos prioritarios. Y muchas veces, que un proyecto no sea de los prioritarios no quiere decir que no sea interesante o que no sea redituable, solo que hay 15 más importantes y dado que el presupuesto siempre es finito, vale la pena esforzarse en los primeros 15 y después los últimos. Vamos a ver que estas asociaciones podrían permitirle a Pemex desarrollar otro tipo de asignaciones que a veces las puede tener un poco olvidadas, pero que quien las lleve o quien las opera sea Pemex, sea un privado, y Pemex puede ser a veces financiero, poder negociar la participación. ¿Qué va a pasar? La relación entre Pemex y el Estado derivado de esta asignación va a ser a través de un documento que se va a llamar contrato mixto. Entonces vamos a tener dos títulos. El título habilitante otorgado a Pemex, donde Pemex tiene derecho a explorar y extraer hidrocarburos con un tercero, y otro documento donde va a regular la relación que tenga Pemex con ese tercero. Y ese es un contrato mixto y la ley prevé, por lo menos, que tengan ciertos tipos de cláusulas. Vamos a ver que el contrato tiene que decir cuál va a ser el área, cuáles son las obligaciones de seguros, quién va a ser el operador, cuál va a ser el porcentaje de recuperación de costos, etcétera. Los contratos siempre van a tener una recuperación de costos. Y esta va a estar topada al 30%. Más o menos un contrato de producción compartida que espero que nos dé tiempo de ver más a detalle los contratos. Y también la ley establece, y esto un poco para darle certeza a los privados con esta parte de la deuda de Pemex y todos los problemas que se han tenido últimamente respecto al pago, establece que los ingresos obtenidos dentro de esta asignación o de este contrato mixto van a ser, en primera instancia, para pagar todas las obligaciones fiscales derivadas de esta asignación y este contrato mixto. Después, en segunda instancia, se va a pagar la recuperación de costos. ¿Qué es la recuperación de costos? Bueno, pues sí, para poder producir un barril de petróleo, yo tuve que incurrir en la renta de un equipo de perforación, tuve que haber adquirido información sísmica, etc., una serie de actividades, pues se va a poder pagar dentro del contrato
estos costos. Y finalmente, una vez considerada la recuperación de costos, lo que sobre se va a repartir entre las partes. Pero vuelvo a hacer énfasis, lo más importante es el titular de este instrumento y del derecho a explorar y extraer no es el privado, es Pemex. Hasta aquí, con esto cerraríamos la parte de asignaciones, que me quiero detener mucho porque es la parte toral de la reforma de 2024. ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta en cuanto a los beneficios fiscales que puede tener al momento de asignarse un contrato a Pemex. Entiendo que va a haber beneficios fiscales para Pemex. ¿Esto también beneficiarían de alguna manera al tercero? Al que está participando en la contratación con Pemex, en las asignaciones. Sí, ahora lo vamos a ver, pero existen un régimen fiscal especial para las asignaciones y otro régimen para los contratos. Pemex, ya sea en una asignación propia o mixta, o sea, por sí mismo o con un tercero, Pemex va a tener una asignación. El pago del derecho petrolero del bienestar es únicamente para las asignaciones y por lo tanto, cuando se disminuye la carga impositiva para las asignaciones de Pemex, indirectamente se beneficia a quienes participen en estos contratos mixtos. Ese beneficio fiscal no lo vamos a tener en los contratos. Entonces, pues, si quisiéramos definirlo así, o sea, muy fácilmente en una palabra, sí va a beneficiar a los privados que participen con Pemex en las asignaciones, porque el derecho petrolero del bienestar, que antes era el DUC, se pagaba únicamente para las asignaciones. Los contratos se pagan contraprestaciones y regalías. Dentro de las contraprestaciones se incluyen las regalías, etc., que eso no está considerado para Pemex. ¿Sí fui clara con esto? Sí, muy clara. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo otra duda. Muchas gracias. Hablando un poco de la cascada de pagos, cuando llegamos a la parte de recuperación de costos, yo entiendo esta parte de la cascada como costos operativos, ¿no? Correcto. Son dos dudas entonces. La primera, aquí entran también el pago de financiamientos que el particular adquiera para poder ejecutar la asignación. Esa sería la primera. Y la segunda, si el privado es operador, ¿también entra aquí su contraprestación como operador o se tiene que esperar hasta el reparto de utilidades? No, bueno, ante la primera, no estoy segura, generalmente no, el costo financiero no entra en la recuperación de costos. Y después, el operador no tiene una contraprestación por operar. Ok. En realidad es parte de la utilidad. ¿Qué pasa? Que el porcentaje dentro del contrato, la participación dentro del contrato varía dependiendo del rol que tú seas. Si tú eres el operador, seguramente vas a tener un porcentaje superior a el de un mero socio financiero. Y ahí, cuando se reparten las utilidades, es donde se ve la diferencia. Pero no hay un sobrecosto de me pagas un sueldo, por decirlo así. No existe. Y bueno, un poquito relacionado con esto, ¿el operador tiene autorizado subcontratar terceros o contratar con terceros que también ayuden con la operación? Sí, siempre que no tomen las decisiones operativas. Entonces, por ejemplo, un operador puede contratar al equipo de perforación, sí. Puede contratar proveeduría, no sé, necesitas los disparos, necesitas
Es más, a veces se subcontrata la realización de determinadas actividades. Puedes contratar hasta la perforación, que venga un Halliburton o Schlumberger a perforar porque son los expertos en tal. Sí, sí se puede. Subcontratar la operación completa, donde sea un tercero el que lleve a cabo todas las actividades y tome las decisiones, no se puede. Y ya para finalizar, perdón y muchas gracias, entonces, ¿estos operadores sí entrarían aquí en costo operativo? ¿O tendrían que salir del bolsillo como proveedores de servicio? Como proveedores de servicio, ok. Perfecto. Sí. Justo hay que ser, y normalmente hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de operadores. Y normalmente en las clases anteriores que daba de esta materia, les decía, muy enfocada en los contratos, pensemos en, ¿se acuerdan de la línea 12 del metro? Ya fueron hace varios años, pero cómo se llevó a cabo que la contratación de todos los servicios que desembocó en el descarrilamiento de uno de los vagones. ¿Se acuerdan cómo fue? ¿Te acuerdas? Más o menos, la verdad, más o menos. El gobierno del DF contrató, por un lado, quien hizo todos los túneles. Por otro lado, se subcontrató a quien puso los rieles. Por otro lado, contrataron del extranjero, trajeron los vagones. Y hubo alguien que tomó la decisión de juntar todo. Esa persona que tomó la decisión de juntar todo y decirle, vamos a comprar acá, vamos a tener un subcontratista que va a diseñar únicamente los túneles y otro que va a poner los rieles y tal, ese es el operador. Aun cuando hubo alguien que toda la parte que tuviera que ver con los túneles se dedicara. El operador es quien toma las decisiones estratégicas, no siempre el que realiza todas y cada una de las actividades. Si hubiéramos contratado a una empresa, un proveedor del gobierno, que le hubiéramos dicho, dame un proyecto, llame en mano y yo te pago tantos miles de millones de pesos, pero tú me das un tren funcionando de punto A a punto B, ese sería el símil de un operador petrolero. Ok, más como un ¿Okay? Perfecto. Eso es importante porque el riesgo de la decisión también afecta. Perfecto, mil gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Pero entonces... Yo sí, Elba, de nueva cuenta, Oscar Chanona. Si bien el costo financiero no pudiera entrar en la subsección 2, esta de recuperación de costos, el costo financiero o el costo de capital en este tipo de operaciones, ¿en dónde sí se recupera o cuál es el esquema para sí considerarlo y sí pagarse al tercero que lo está sufragando? Sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son los nombres o qué ejemplos son de operadores como para acabar de entender esa última explicación que nos acabas de dar? Ok. El costo financiero dentro de este contrato mixto, la verdad necesitaría ver el anexo, siempre hay un anexo de las condiciones económicas y cómo se reparten. Y ahí te podría decir justo, en este caso, es donde se va a meter. Pero todavía no son públicos porque todavía se están diseñando. Digamos que esto que les estoy poniendo es lo macro que hoy establece la ley. Y la ley no llega a este nivel de detalle de cómo vamos a poner los costos financieros para la recuperación de costos. A pagar solo es una cuestión de una allocation y bajo qué concepto se le va a pagar al interesado. Exacto, pero eso lo tendremos que ver justo cómo lo digan y cómo se defina. Bueno. Y ejemplos de operadores, solo para entenderlo, ¿cuáles serían para ordenarme? Pemex. En temas de asignaciones, Pemex. Solo hay Pemex. En temas de contratos, que también tenemos operadores, podemos hablar Chevron, BP, el mismo Jaguar, que es donde yo trabajo, Shell, Total, todas las empresas que tienen un contrato y que son responsables de producir
son operadoras. Esos los que pueden entrar a Hay contratos, por ejemplo, Trion, que es un muy buen ejemplo de una migración, fue un farm out, donde era una asignación. Pemex dijo, yo no puedo solito porque son aguas profundas y necesito a alguien que le invierta mucho dinero y necesito a alguien que traiga la tecnología. Se migró de una asignación a un contrato, que es un poco la versión previa de lo que van a ser las asignaciones mixtas. Ahí sí cambiabas el título, ¿no? Pero eso lo teníamos en 2013. En 2013 teníamos contratos que se podían asignaciones que se podían cambiar a contratos. Y ahí se licitó al primer socio de Pemex, donde Woodside, antes BHP, es el operador y Pemex es socio financiero. Okay. Y quien está llevando toda la directriz de cómo se va a perforar y lleva a cabo las operaciones es Woodside. Okay. Eso es un ejemplo de operador. Y es otro ejemplo de que no pasa nada si Pemex no siempre es el operador. Esto de tener la posibilidad de que en algunos casos participe como operador, pero en otros como socio accionista, ¿no? Es un socio, ayuda, no tiene, ¿por qué? Porque le permite tener otro tipo de proyectos que tal vez de otra manera no los tendría. Ok. Gracias. ¿Okay? De nada. ¿Alguna otra duda o seguimos? Perdón, doctora, nada más rápido, ¿podría repetir por favor cuál era el criterio para terminar dando, otorgar un proyecto para que sea a través de contratos y no por asignaciones de Pemex? Es que, bueno, ahí me queda la duda, ¿bajo qué criterio hay una diferenciación entre pasar de una asignación de Pemex en el esquema mixto, donde la mayoría de la participación pues quedaría por parte de un privado, a hacerlo directamente a través de un contrato? Ok. Recordemos que la esencia o de los puntos más importantes de la reforma de 2024 versus la reforma de 2013 es que se busca darle un rol preponderante a Pemex. Eso es de los puntos torales de esta reforma. ¿Cómo lo van a hacer? Originalmente, o en la reforma de 2013, lo que se buscaba era, vamos a licitar, vamos a fomentar la producción de petróleo de diversas maneras, y para eso necesitamos tener muchos contratos y sacar muchas rondas petroleras, donde ya sea Pemex o los privados participen, y en un mecanismo competitivo como es la licitación, se determine quién es el candidato ideal para el llevar a cabo estas actividades. Y veíamos que solo cuando fueran temas estratégicos para el Estado o cuando, pues sí, por temas estratégicos para el Estado con carácter excepcional, se iban a otorgar asignaciones. Eso era la esencia de 2013. En 2024, ¿qué se hace? Se voltea. Entonces, ¿qué queremos? Que nuestra empresa petrolera mexicana sea siempre la que participe de manera inicial. Entonces, el criterio va a ser, si Pemex lo puede hacer, dénselo a Pemex. Si Pemex lo puede hacer por sí mismo, se le va a otorgar una asignación propia. Si por algo Pemex no puede, vamos a darle chance a Pemex que complemente sus capacidades a través de una asignación mixta, siendo Pemex el titular del derecho a explotar y extraer. Si Pemex se quiere ir porque dice, ¿sabes qué? Es que este campo, esta área de asignación, ya para mí no es redituable o no es interesante, Pemex podría solicitar la terminación anticipada. ¿Por qué? Porque él es el titular de esa asignación. El contratista no. El privado no. Entonces, ¿le van a dar flexibilidad a Pemex? Sí, al permitirle asociarse con los privados, pero el que manda es Pemex. El importante es Pemex. Y se le va a dar a Pemex a través de las asignaciones
ya sean por sí mismo o por un tercero o junto con un tercero, un régimen fiscal especial. Porque desde 2013 el régimen jurídico de los contratos y de las asignaciones no era el mismo. Entonces le vamos a dar este régimen con muchos beneficios fiscales a Pemex. Vamos a ver que le damos primero si puede solito él, si no lo vamos a hacer con asignaciones mixtas que le deja asociarse, y en última instancia, solo si Pemex no le interesa, entonces vamos a licitar y otorgar un contrato. Este contrato de exploración y extracción, como los que tenemos actualmente, que son estos 104 que siguen vigentes, ya no los vamos a dar más que de manera excepcional. Estos contratos no siempre tienen que tener a Pemex. El titular es privado. Esa va a ser la diferencia. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de esos contratos donde no siempre tiene que estar Pemex, donde se les daba un trato diferenciado, donde se llevaban a cabo diversas actividades. Esto es un contrato petrolero, esto es un proyecto petrolero que también sirve para las asignaciones. Vamos a ver que dentro del proyecto petrolero tenemos principalmente 3 etapas. La primera etapa es la exploración, donde hay que invertir mucho dinero para poder empezar a producir, obtener la primera gota de petróleo. Esto aplica para los contratos, pero también aplica para los proyectos petroleros contenidos en las asignaciones. Y generalmente tenemos 3 grandes etapas con una última que forma parte del desarrollo, que es la exploración, busco petróleo, evalúo el petróleo que encuentro y después que empiezo a producir, desarrollo o produzco, extraigo, y vamos a ver que todos los proyectos petroleros van a tener una curva donde vas a producir, llegas a tu pico de producción y naturalmente va a ir declinando. Antes de terminar tu proyecto petrolero, tienes que abandonar. Abandonar implica cerrar los pozos que hiciste, remediar cualquier daño ambiental que generaste, resarcir esos daños. Y dentro de esta remediación y resarcimiento implica reforestar, ver que no haya ningún derrame, cerrar los pozos, si hiciste alguna línea de descarga, inertizarla para que no vaya a haber ninguna fuga, etc. Este proyecto petrolero aplica, repito, tanto para las asignaciones de Pemex propias y mixtas y para los contratos. Esto es un contrato y este es un contrato otorgado en el área de perdido a Pemex, quien licitó y ganó. ¿Ok? ¿Qué tenían los contratos? Pues bueno, los contratos, la ley de hidrocarburos en su momento, y ahora lo retoma, la ley del sector hidrocarburos, tenían básicamente 5 componentes o 5 reglas o tipos de cláusulas. Tenían cláusulas técnicas, donde se hablaba de la definición del área contractual, la obligación de tener planes de exploración y de extracción, tenía una obligación de inversión, que es el PMT, y una regla específica de reducir o devolver el área. Al Estado le interesaba que si tú no realizabas determinadas actividades, le devolvieras el área para poder volver a licitar. ¿Ok? Hay, dentro de estos aspectos técnicos, existen algunos que se repiten en las asignaciones, como la definición, la obligación de contar planes, etc. Tenemos reglas ambientales que también se duplican tanto en las asignaciones como los contratos, pero los contratos tienen una cláusula de responsabilidad del contratista y del operador. El contratista en su conjunto y obligaciones específicas al operador, quien es el que lleva a cabo las actividades petroleras. Existe la obligación de seguir las mejores prácticas de la industria
para siempre tener un estándar cada vez mejor. Y si mejora la tecnología, entonces tu estándar va aumentando. Se debe de tener garantías y seguros durante toda la vida del contrato. Hay obligaciones económicas y fiscales. Hay la obligación de contar con un contenido nacional y también hay una serie de cláusulas legales en términos de vigencias, prórrogas, causales de terminación, penas de incumplimiento, etc. Las obligaciones iniciaron a partir de la firma del contrato y terminan hasta el abandono del área. Estas obligaciones se mantienen tanto en los contratos como en las asignaciones. Y una regla clave o importante dentro del sector hidrocarburos es que siempre al inicio del proyecto vamos a tener mayor flujo de efectivo, vamos a tener que invertir más, enterrar mucho más dinero, pero también vamos a tener mayor riesgo geológico. Al inicio del contrato o de la asignación no sabemos si vamos a tener un área productiva o redituable con mucha materialidad, pero conforme vamos haciendo más estudios, se busca información y pasa el tiempo, vamos a ver que el riesgo geológico y la incertidumbre reducen, pero también vamos a tener un flujo de efectivo positivo en vez de negativo. Como les decía, y ahora vamos a verlo en un zoom, existen 3 grandes etapas de las cuales implican diversas actividades y obligaciones. Vamos a tener la fecha efectiva, firma del contrato, una etapa de exploración donde vamos a buscar que exista petróleo o hidrocarburos, y esta exploración se tiene que hacer al amparo de un plan de exploración. Se debe cumplir con determinadas obligaciones de inversión y actividades, que es el programa mínimo de trabajo. Se tiene que realizar durante esta etapa la perforación de pozos, pero además estudios sísmicos, adquisición de información superficial, elaborar pruebas de formación. Se tiene que tener sí o sí una garantía de cumplimiento, donde los contratos garantizaban que durante este periodo de exploración ibas a cumplir al menos con este compromiso de inversión. En caso de no hacerlo, se cobraba la garantía. Y el periodo de exploración iba a durar 2 o 3 años, de 2 hasta 10 años, dependiendo del tipo de contrato. Eso depende si es contratos en aguas someras, aguas profundas o terrestres. Si teníamos la suerte de encontrar, entonces, petróleo, entonces brincamos a una etapa de evaluación. Esta etapa de evaluación tiene que estar al amparo de un programa de evaluación donde se le dice a la autoridad qué es lo que se piensa hacer, se tiene que delimitar el área que se va a evaluar, y dentro de este periodo de evaluación también se tienen que llevar a cabo la perforación de pozos, realizar nuevos estudios del subsuelo y pruebas de producción para poder saber si lo que pensamos derivado de esta exploración realmente existe. Yo puedo perforar un pozo y de repente pensar que hay mucho, pero resulta que era nada más una pequeña cantidad. ¿Qué necesito? Es ver de qué tamaño es la cuenquita en donde está depositado este petróleo, la caverna, y por lo tanto necesito hacer pozos delimitadores. Si sale positivo mi programa de evaluación y determino que existe suficiente petróleo y que derivado del precio del petróleo y la tecnología disponible es redituable, entonces se tiene que hacer una declaración de comercialidad, que ahí es donde se le dice al Estado, oye, lo que encontré es válido y estoy listo para brincar al desarrollo. Si no estoy listo para brincar al desarrollo, entonces se puede hacer la devolución total o parcial del área contractual. Brincamos, fue bueno, entonces brincamos al desarrollo. La etapa de desarrollo no es otra cosa que la etapa donde se va a producir.
la extracción. Esta producción tiene que estar, por un lado, acotada o diseñada en un plan de desarrollo. Este se somete a consideración de la autoridad y la autoridad dirá si es correcto o no. Tienes que tener aquí es donde se inicia la producción comercial. Aquí es donde empezamos a obtener recursos después de haber explorado, identificado y evaluado mi yacimiento. Ahora sí, empiezo a producir barriles mismos que puedo vender. Tenemos que tener un punto de medición fiscal donde se va a determinar cuánto es el hidrocarburo producido efectivamente y eso se reportará al SAT y al fondo para determinar el pago de contraprestaciones. Hay que pagar contraprestaciones y a partir de este momento se tiene que crear un fideicomiso para el abandono. Cuando les platicaba hace un momento que hay que abandonar, el abandono implica desembolsar una cierta cantidad de dinero que no es menor y lo vas a hacer en la etapa donde tu yacimiento ya está declinando. Por lo tanto, desde que empieza a producir, hay que ahorrar dinero suficiente para que todos los contratistas, al momento de terminar la vida útil de su contrato, puedan cerrar el área y abandonarlo correctamente. Existen 2 subetapas dentro del contrato. La primera es la etapa de transición de arranque que surge los primeros 180 días a partir de la firma del contrato. ¿Qué se hacía o qué se hizo durante esta etapa? Bueno, en esa etapa lo que buscamos es que al entregar el Estado, recuerden que quien tenía las áreas que se licitaron, las áreas contractuales, era el Estado, le entregaba al contratista el área contractual y lo que se tenía que hacer es tomar una foto de cómo se recibía. Entonces, se evaluaba por un lado si existía algún impacto social. Puede ser que las áreas que se licitaron y se entregaron a los contratistas habían sido ocupadas anteriormente por Pemex. En ese caso, se tenía que verificar que no existieran pasivos sociales de Pemex, que no existiera ningún daño preexistente en materia ambiental. Existen casos donde Pemex había perforado pozos, en teoría los había abandonado y resulta que empezaron a haber derrames. Bueno, todos estos daños eran responsabilidad no del contratista que estaba entrando, que todavía no llegaba a operar, sino del operador previo, que es Pemex. Y se tenía que documentar perfectamente cuáles eran los pozos y materiales existentes dentro del área contractual y se decidía cuáles eran los pozos que el contratista quería quedarse y cuáles le decía, no me interesa, por favor, Estado, devuélveselos al operador anterior para que los abandone. Pasamos al final de nuestro contrato y tenemos un símil, pero ahora sí con el contratista. Tenemos una etapa de transición final en donde se tiene que documentar la entrega del área contractual al Estado y entonces se va a hacer una línea base ambiental y social. Se va a hacer un inventario de activos, se va a abandonar todos los pozos y materiales que el Estado no quiera y se va a hacer la entrega del área contractual al Estado. Aquí el Estado puede decidir, a mí me interesa esta área contractual que tenía cualquier contratista y se la voy a dar a Pemex y por lo tanto, Pemex, dime cuáles son los pozos que te interesan seguir manteniendo abiertos. Esto es válido. En esta etapa se puede hacer. ¿Hasta aquí alguna duda? Elba, doctora, una pregunta. Con todas estas reformas y para entrar al final del día en industrias altamente reguladas, con esta última reforma, ¿la discrecionalidad del Estado aumentó o en su defecto eso no se modificó con esta reforma? Solo para entender y de manera filosófica, si ahora el Estado, por este nuevo régimen jurídico que ya tiene Pemex, tiene el grado de discrecionalidad aumentó y la inversión privada o en su defecto el rol del privado también queda expuesto en ese mismo grado y medida, o esa palabra discrecionalidad no fue afectada con base en las últimas reformas.
Sí, sí se aumenta. Me voy a regresar un poquito. Vamos a ver que parte de la idea de 2013 es que se pulverizaban las atribuciones entre diversos reguladores. Eso lo que generaba es que ninguna autoridad podía tener todas las decisiones o la mayoría de las decisiones respecto de un contrato o de una asignación. Ahora se concentran principalmente en CENER. Esto invariablemente genera discrecionalidad. Si CENER también es parte del Consejo de Administración de Pemex y CENER es parte del órgano de dirección de la CNE, claramente aumenta la discrecionalidad. El rol del privado va a ser subjetivo, o sea, los privados tienen un contrato que ya está definido con reglas claras. Sí se cambiaron el marco regulatorio, pero creo que podríamos tener, todos los que trabajamos en la industria, en las empresas, cierta confianza en que los cambios no van a afectar tanto. Okay. Y eso se traduce, ese aumento de discrecionalidad en figuras básicas como revocaciones, terminaciones o cualquier tipo de acción que lleve a la modificación de la figura o del contrato que esté en medio, ¿no? Sí y no, porque los contratos tienen cláusulas, y ya con eso voy a cerrar, muy claras para la rescisión. Entonces, no es que la rescisión administrativa está prevista en el contrato y está prevista en la ley del sector hidrocarburos. Difícilmente veo que vayan a invocar cualquier causa para afectar o rescindir los contratos. Que sí veo que había muchas veces que se podía platicar con la autoridad y explicar cuál era tu proyecto o cuáles eran los temas que necesitabas incorporar en tu plan, y existía esta flexibilidad y este diálogo para poder incorporar lo que operativamente se necesitaba. Esto puede ser que se pierda. También la discrecionalidad se va a ver donde, si hay que decidir entre Pemex y un particular, no duden en que van a beneficiar a Pemex. Pero eso ya se dijo. Esto, sin duda, es 20 veces mejor que lo que teníamos anteriormente. Porque entre 2018 y 2024, las reglas no habían cambiado, pero se estaba priorizando a Pemex. Se le estaba dando un rol preponderante. Ahora lo que se hizo es regularizarlo, y entonces ya es claro qué rol se le está dando. Perfecto, mil gracias. De nada, Rodrigo. Doctora, y un poco en seguimiento a la pregunta que hizo Oscar, ¿sigue habiendo plena libertad para pactar arbitraje como mecanismo de solución de controversias? No hay libertad como tal, porque recordemos que los contratos se diseñaban en CENER, en la Secretaría de Energía, y se publicaban por la CNH, y eran contratos de adhesión. Entonces sí, el contrato sigue teniendo una cláusula arbitral, no obstante, nunca se pactó. Eso lo decidió unilateralmente el Estado y se mantiene. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Yo tengo una duda, doctora, gracias por la explicación. Nada más me queda respecto a estas fases que nos comentaba en los contratos sobre la exploración, desarrollo y abandono. Es algo que se estaría llevando, digamos, con esta nueva esquema en donde Pemex tendría como la totalidad de la asignación, sobre todo como esta parte del abandono en donde se cuida un poco el aspecto más social y demás. Estas mismas fases serían las que estarían llevando los nuevos asignaciones, ya sea con Pemex o mixtas, o estarían cambiando en alguna estructura.
No, se mantienen porque es parte de la estructura de un proyecto petrolero. Al final del día, eso se mantiene. Igual, los temas de inversión se mantienen. Siempre vas a buscar, después evaluar, desarrollar o producir, y al final tienes que cerrar, que es el abandono. De acuerdo, gracias.